Roger Tichborne, el heredero imposible, un hombre que vuelve del mar. Te propongo una pregunta sencilla y brutal. ¿Quién eres cuando nadie puede probarlo? A mediados del siglo XIX, un apellido británico, Tichborne, quedó suspendido en esa duda. Un joven aristócrata desapareció en el océano. Años después, un hombre corpulento, con acento extraño y modales rudos, aseguró ser él. Lo creyeron multitudes. Lo negaron jueces, peritos y parte de su propia familia. Entre ambos extremos nació un mito judicial que dividió a un país, arruinó carreras, avivó pasiones políticas y dejó, hasta hoy, un reguero de preguntas sobre identidad, memoria y clase social. Este es el caso Tichborne. Antes del naufragio, la vida de Roger. Roger Charles Doughty Tichborne nació en una poderosa familia católica inglesa. Heredero de fortuna y título, creció entre internados continentales y códigos de honor familiares. Sus cartas y hábitos mostraban un hombre delgado, reservado, con una educación francesa marcada y un manejo peculiar del inglés. Tenía rasgos identificables, incluidos tatuajes y cicatrices, que, más tarde, serían argumentos clave en juicio. En 1854 embarcó rumbo a Sudamérica a bordo del Bella, un barco que se perdería frente a la costa de Brasil. A falta de restos y testigos, un tribunal lo declaró legalmente muerto y su hermano menor sucedió como baronet. Así murió, oficialmente, Roger Tichborne, y así nació, extraoficialmente, la duda que lo resucitaría. Una madre que no quiso enterrar a su hijo. Lady Tichborne, la madre, nunca aceptó la muerte. Mandó publicar anuncios en periódicos de Australia y otros destinos pidiendo noticias de Roger. En 1866, desde Bagga Bagga, apareció un hombre que firmaba como Thomas Castro, un carnicero con pasado movedizo, pero con detalles íntimos de la familia, asegurando ser el heredero perdido. La madre le escribió, lo invitó a Inglaterra y, al verlo, lo reconoció como su hijo. La escena encendió a la opinión pública. ¿Había vuelto Roger? ¿O era un impostor que había aprendido lo suficiente para engañar incluso a una madre? El Claimant, del invernadero aristocrático al mostrador de la carnicería. El recién llegado no parecía al Roger de las fotografías. Era más corpulento, carecía de tatuajes que el joven aristócrata habría llevado, mezclaba recuerdos verídicos con errores flagrantes y escribía con una mano que no coincidía con la del desaparecido. Aún así, el Claimant, el reclamante, tejió una red de apoyos, sectores obreros fascinados por la idea de un señor que volvía hecho pueblo, curiosos que odiaban a la élite y amaban una buena historia. Románticos convencidos de que las madres nunca se equivocan. Con la muerte de Lady Tichborne en 1868, el impulso sentimental se transformó en una batalla legal. Tichborne v. Lussington, el pleito por la identidad. El camino jurídico para volver a ser Roger pasaba por echar del parque familiar a su ocupante. Así nació Tichborne v. Lussington, la causa civil que debía resolver la pregunta esencial: ¿este hombre es Roger? El juicio comenzó en 1871 y se extendió en sesiones que sumaron más de 100 días, un maratón judicial para la época. Declararon testigos desde Francia, Australia y barrios portuarios de Londres, se compararon fotos, cartas, acentos, recuerdos domésticos, se escrutó hasta el último lunar. Al final, los jueces y el jurado no quedaron convencidos, el reclamante no logró probar su identidad. De ese naufragio civil nació el siguiente capítulo, una acusación penal por perjurio. R.V. Castro, cuando la duda se vuelve delito. El proceso penal Regina V. Castro, el apellido Castro era el alias australiano del reclamante, comenzó en 1873 y se convirtió en uno de los juicios más largos y ruidosos de la Inglaterra victoriana. La acusación presentó peritos caligráficos, docenas de testigos y registros navales que desmontaban relatos clave del reclamante, como su supuesto rescate por un barco llamado Osprey. Las bitácoras y archivos portuarios no cuadraban con su versión, y emergieron conexiones con la biografía de Arthur Orton, un londinense que había emigrado a Australia. Trabajado como carnicero y acumulado historias de dudosa reputación. En 1874, el jurado declaró que el reclamante no era Roger Tichborne y que, en realidad, era Orton. Fue condenado por perjurio. Wikipedia. 14 años, la sentencia y la caída de un abogado. La condena impuso 14 años de prisión al reclamante, cumplió 10 y obtuvo libertad condicional en 1884. La estela del juicio arrastró también a su abogado, Edward Kennelly, figura brillante y polémica.
Su manera agresiva de interrogar, sus diatribas contra instituciones católicas y sus ataques al tribunal cruzaron la línea. Fue reprendido con dureza en sala, despojado de honores profesionales y, a la postre, expulsado de su colegio de abogados. Convertido en agitador, fundó un periódico y hasta consiguió un escaño en el Parlamento, pero su carrera jurídica quedó arruinada. El caso Tichborne ya no solo era una identidad en disputa, era una máquina de triturar prestigios. ¿Confesó o no confesó? Tras salir de prisión, el reclamante siguió afirmando que era Roger. En 1895 publicó una confesión en la prensa admitiendo que era Arthur Orton, para retractarse al poco tiempo y volver a proclamarse Tichborne. Murió en 1898, pobre y tosudo. En un gesto a medio camino entre la cortesía y la impotencia legal, la familia permitió que en su ataúd figurara la placa con el nombre Sir Roger Charles Doughty Tichborne, sin que ello significara reconocer su pretensión. Incluso hoy, la lectura dominante lo da por impostor, aunque algunos autores mantienen que una sombra de duda, minúscula pero literaria, persiste. Anatomía de una persuasión. ¿Por qué tanta gente lo creyó? Resulta fácil, con el camino ya andado, burlarse de quienes creyeron al reclamante. Pero entender su magnetismo exige atender a varias fuerzas. Clase y resentimiento. En la Inglaterra industrial, una parte del público disfrutó viendo a la aristocracia tambalear por el testimonio de marineros, carniceros y sirvientas. Era una fábula al revés, el pueblo devolviendo la identidad a un señor. La fe de una madre, Lady Tichborne se convirtió en un símbolo emocional. Su reconocimiento, aunque discutible, otorgó un sello sagrado a la historia. Lagunas documentales, la desaparición en el mar, la falta de restos, la distancia austral y los cambios físicos del reclamante alimentaron el beneficio de la duda. El espectáculo jurídico, meses de audiencias, crónicas periodísticas diarias, caricaturas y panfletos transformaron el juicio en una novela por entregas. La verdad compite mal cuando el show es mejor. Forenses antes de la forencia. El caso Tichborne ocurrió en una frontera tecnológica. No existían huellas dactilares normadas, ni ADN, ni bases fotográficas automatizadas. Los jurados debían sopesar letra manuscrita, acento, tatuajes, memorias domésticas, cómo sujetaba el cuchillo Roger, qué juegos prefería en la infancia, qué secretos había en un sobresellado. La acusación demostró que la grafía del reclamante se parecía a la de Orton y no a la de Roger, que su relato de rescate por el Osprey no encajaba con los registros, que ignoraba detalles que Roger debía conocer. No fue una prueba única y demoledora, sino una constelación de indicios que, juntos, dibujaron un rostro, el de Arthur Orton. Política, religión y prensa, el triángulo inflamable. La familia Tichborne era católica en un país de establishment anglicano, la arista religiosa añadió pólvora. Los discursos de Keneally, contra jueces, contra órdenes religiosas, inflamaron a los suyos y repelieron al resto. En la calle, los Tichbornites se organizaron como un movimiento de presión, con mítines, periódicos y peticiones, exigiendo reformas judiciales y justicia para su Sir Roger. El Parlamento, inevitablemente, olfateó votos. La causa dejó de ser un expediente y se volvió un plebiscito de café, taberna y fábrica. Lado B, el impostor como espejo social. ¿Y si el magnetismo del reclamante no hablaba tanto de él como de nosotros? La figura del impostor funciona como espejo de deseos y miedos colectivos. En el Londres victoriano, exaltado por la prensa sensacionalista, la historia de un noble reencontrado legitimaba fantasías de movilidad social y redención. Para otros, confirmaba el prejuicio contrario, que las masas pueden ser crédulas y peligrosas y siguen a demagogos. Ese choque simbólico, idealismo popular versus orden establecido, convirtió el caso en un barómetro cultural. No ganó solo quien se impuso en los tribunales, también ganó, y mucho, el negocio del rumor. ¿Pudo ser Roger? Conviene escuchar, aunque sea un minuto, a los obstinados que mantienen vivo el misterio. Alegan que nadie emprende un fraude tan enorme cruzando medio mundo sin una certeza íntima, que algunos datos privados, difíciles de obtener, estaban en boca del reclamante, que la identificación materna pesa. Contra eso, la cronología austral, los testimonios de Vapin y Hobart, la caligrafía y los registros navales son un muro. La síntesis más honesta es esta: todo apunta a Orton, y sin embargo la escena, un hombre volviendo del mar y reclamando un nombre, es tan poderosa que la duda quiere sobrevivir. Wikipedia. Ecos y herencias del caso. El proceso dejó huellas duraderas.
En el derecho, consolidó la importancia del testimonio técnico, caligrafía, registros, y la disciplina del foro. Mostró cómo la conducta de un abogado puede contaminar una causa entera. En la cultura popular, inspiró folletos, caricaturas, canciones, novelas por entregas. Fue, en su tiempo, un fenómeno de masas. En la política, alimentó movimientos de protesta y demandas de reformas judiciales, y convirtió a Keneally en un outsider parlamentario. En la psicología social, se volvió caso de estudio sobre sesgo de confirmación, memoria selectiva y poder del relato. El expediente íntimo, el sobresellado y Kate. Entre los elementos morbosos del caso circuló la idea de un sobresellado que contendría secretos de alcoba y disposiciones familiares. El reclamante lo citó como prueba de conocimiento interno. Los jueces terminaron por desactivar el mito. El sobre guardaba asuntos patrimoniales, no una confesión romántica. La reputación de Catherine Kate Doughty, prima y amor de juventud de Roger, fue puesta en la picota por la defensa. El tribunal rechazó esas insinuaciones y amparó su honor en el veredicto final. La justicia, al menos en esa arista, hizo algo más que decidir una identidad, reparó una dignidad. El reclamante murió solo, pobre y terco. La aristocracia, en su mármol, siguió con sus cenas. Y, sin embargo, la grieta quedó. Porque el caso Tichborne no trata únicamente de un hombre que quiso apoderarse de un apellido, sino de un país que quiso creer, o quiso no creer, por razones que cedían a ese hombre. Si fue Orton, nos enseñó la potencia del teatro social. Si fue Roger, y todo sugiere que no, nos legó el precio de no saber quiénes somos cuando el mar se traga las pruebas. Tu nombre, tu historia. A veces la historia no cierra, queda en un ángulo obtuso que nos incomoda. El expediente Tichborne es ese ángulo. Nos obliga a preguntar qué vale más, la suma de indicios o la épica de una madre, el retrato clínico de un perito o la certeza emocional de una multitud. La justicia respondió con una condena. La cultura respondió con un mito. Entre ambas respuestas se extiende la zona gris donde, a fin de cuentas, casi todas las grandes historias viven. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.